la salvación del cuerpo de Cristo. Fíjese esto. Primera razón, niegan la consumación de la salvación del cuerpo de Cristo. Según los escritos del apóstol Pablo, la iglesia gozará de un arrebatamiento en núcleos como un organismo, no dando lugar a parcialidad de ningún tipo. Cuando Cristo venga, quienes se levantan en su búsqueda es la iglesia. Quien no participa de este acontecimiento nunca formará parte de la iglesia. Entendiendo que el término iglesia del griego es eclesia, que indica un conglomerado de gente que fueron escogidas y que se congregan para un fin. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, según Mateo 16:18. Gramaticalmente indica que tenemos la posibilidad de que hayan otras iglesias que no son propiedad de Jesús. Pero oiga lo que le voy a decir. Señores, oído. Señores, van a haber sorpresas. El problema de nosotros los cristianos, que usted tiene que erradicar eso, es que somos muy sectaristas. ¿Sabía usted que el sectarismo es rosca? En el sectarismo se hace excepción y acepción de personas. Cuando Pedro le llegó a Jesús y le dijo: Señor, conseguimos unos echando fuera demonios en tu nombre, se los prohibimos. Jesús dijo: ¿por qué se los prohibiste? Porque no está con nosotros. Eso es rosca. Eso es sectarismo. Pedro, porque no está con nosotros, no es de nosotros. Pedro, porque no anda en el grupito, no es de nosotros. Yo te voy a agradecer algo, Pedro. La próxima vez que tú me consigas a alguien echando fuera demonios en mi nombre, no se lo prohíbas. Porque el que es con nosotros recoge y el que no es desparrama. Y el caso de que no ande en el grupito con nosotros no quiere decir que no es mío. Hay mucha gente que yo sané y quisieron venirse conmigo. ¿Qué le dije yo? No, vete a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. La samaritana no andaba conmigo y fue y se predicó y convirtió un poco de gente. ¿Qué quiero decirles con esto? Señores, el Señor no viene por los evangélicos. ¿Aló? ¿Aló? Diga ay. El Señor no viene por los evangélicos, el Señor viene por su iglesia. ¿Y sabe cuál es su iglesia? Todos aquellos que hayan aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, aunque no estén dentro de la iglesia congregacional. ¿Sabía usted que hay gente que están dentro de la iglesia congregacionalmente hablando y no son de Dios? ¿Sabía usted que hay gente dentro de la iglesia que diezma, ofrenda, canta, lloran, tiemblan, brincan, adoran y no son de Dios? ¿Sabe usted que los demonios creen y tiemblan? ¿Sabe usted que hay mucha gente en la iglesia que están convencidos del evangelio pero no están convertidos? Y que es la gente que por sus acciones y sus comportamientos muchas veces negativos pone en tela de juicio el evangelio muchas veces. ¿Y sabía usted que hay gente fuera de la iglesia evangélica que son de Dios? ¿Aló? ¡Ay! Entonces, sáquese usted la idea que Jesús viene por los evangélicos. Viene por su iglesia. Quiere decir que cuando Cristo venga, los que se van son la iglesia. Y los que se quedan nunca pertenecieron a la iglesia del Señor. No habían nacido de nuevo. No tienen la justicia de Dios y no tienen la vida de Dios. Diezmaron, ofrendaron, cantaron y no se habían convertido. Porque estaban con, digo Pablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Wow! En el arrebatamiento de la iglesia solo se levantarán los que formaron parte de la iglesia en relación a Jesús.
Los que no son iglesias se quedarán. El registro bíblico está en total contraste con esta posición. Por esta causa alegamos. ¿Cuál posición? El arrebatamiento parcial. Alegamos que no hay la posibilidad de que hayan gentes que se queden en el traslado de la iglesia formando parte de la misma. Si el traslado es parcial, la salvación de la iglesia se daría por partes, negando así la consumación de la salvación, y estaría en total contraste a los escritos del apóstol Pablo. Es decir, fíjese esto: cuando la iglesia sea arrebatada, que el Señor levante a la iglesia, le va a llegar al Señor al cielo allá con la mitad de la iglesia, y le va a decir al Padre Jesucristo: Cristo, ¿qué pasó? No, Señor, me traje el 50% porque los demás están descarriados. ¿Aló? No tiene nada que ver. Mira lo que dice Pablo: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes? Todos. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, se cuenta, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oído: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos saben que Cristo venció la muerte? ¿Cuántos saben que Cristo venció la muerte? ¿Sabe usted que usted no la ha vencido todavía? ¿Sabe usted eso? Que Cristo es el primogénito en todas las cosas, aún en el vencimiento de la muerte. Pero que después, así como Cristo venció la muerte porque se levantó de los muertos, nosotros también venceremos la muerte cuando nos levantemos de los muertos, que Él nos resucite. Entonces, cuando Pablo canta victoria sobre la muerte y dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia resucite, entonces cuando la muerte será vencida. Porque así como la cabeza venció la muerte, el cuerpo tiene que vencer la muerte también. Nosotros no hemos vencido la muerte. Si lo vemos desde el punto de vista posicional, sí, porque es nuestra posición. Estamos vivos, tenemos vida eterna. Nosotros no tenemos que esperar morirnos para irnos a la eternidad. Nosotros somos eternos ya. Estamos y estaremos seguros de la eternidad. ¿Me oye? Pero si al caso vamos posesionalmente, nosotros no hemos vencido la muerte todavía. Tenemos que resucitar de entre los muertos. Bueno, Pablo dice que todos. ¿Quiénes todos? ¿Quiénes son todos? La iglesia. La iglesia tiene que levantarse entre los muertos. Jesús tiene que levantar a la iglesia entre los muertos para que sea absorbida la muerte y se cumpla la consumación de la salvación en la iglesia. Si la mitad de la iglesia se va y la mitad se queda, ¿cuándo se va a cumplir esto? O sea que niega la consumación de la salvación. El traslado parcial niega la consumación de la salvación de la iglesia. En un solo arrebatamiento, en una sola resurrección, serán resucitados los muertos, y en una sola venida, un solo arrebatamiento, serán transformados los cuerpos que estamos vivos. Pero es uno solo, no es la mitad. Pablo lo acabamos de leer en Tesalonicenses, como dice que nosotros que seremos arrebatados y los muertos serán resucitados. Si analizamos el escrito del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, donde dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. El término todos, para hacer referencia a los que duermen y a los que viven, que formarán parte del arrebatamiento, no da lugar ni da la posibilidad de que alguno de ellos se quede. Dejan, óigame, de que ninguno de ellos se quede y dejen de participar de dicho acontecimiento. Todos, tanto los que duermen y los que viven, se levantarán con el Señor. Ninguno se quedará. Por tanto, la consumación de la salvación de la iglesia no será parcial, será completa. Todos nos vamos. No piense usted que se va a quedar.